Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Efesios, el capítulo 2. Además, Dios les dio vida a ustedes, aunque estaban muertos debido a las ofensas y pecados que en otro tiempo cometieron siguiendo el sistema de este mundo, siguiendo al gobernante que tenía autoridad sobre el aire, sobre el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Así es, en un tiempo todos nosotros nos comportábamos como ellos de acuerdo con los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y por naturaleza éramos hijos de la ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, debido al gran amor con el que nos amó, nos dio vida junto con el Cristo, incluso cuando estábamos muertos debido a nuestras ofensas. Es más, nos dio vida junto con Él y nos sentó junto con Él en los lugares celestiales en unión con Cristo Jesús, para que en los sistemas que vienen Él demuestre la extraordinaria riqueza de su bondad inmerecida mediante su generosidad con nosotros en unión con Cristo Jesús. Por esta bondad inmerecida, ustedes han sido salvados mediante la fe, pero no ha sido por sus propios méritos, sino que es un regalo de Dios. En efecto, no es por sus obras para que nadie tenga motivos para presumir. Somos obras de la mano de Dios y fuimos creados en unión con Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios determinó por anticipación que hiciéramos. Por lo tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, que por nacimiento son gente de las naciones, eran llamados incircuncisos por aquellos que se llaman circuncisos, la cual se hace en el cuerpo por manos humanas. En aquel tiempo estaban sin Cristo, separados del Estado de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, no tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Pero ahora, en unión con Cristo Jesús, ustedes que en un tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre del Cristo, porque
Él es nuestra paz, el que hizo que los dos grupos fueran uno solo, y el que derribó el muro que había en medio y los separaba. Por medio de su cuerpo anuló la causa de la enemistad, la ley de mandamientos compuesta por decretos, para hacer un hombre nuevo de los dos grupos que están en unión con él y establecer la paz, y para reconciliar completamente con Dios a ambos pueblos, en un solo cuerpo mediante el madero de tormento, porque él había dado muerte a la enemistad por medio de sí mismo, y él vino y les anunció las buenas noticias de paz a ustedes, los que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque mediante él ambos pueblos podemos acceder libremente al Padre por medio de un solo Espíritu. Así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ciudadanos junto con los santos y son miembros de la familia de Dios. Y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y Cristo Jesús es la piedra angular del fundamento. En unión con él, el edificio entero, que está armoniosamente unido, va creciendo hasta convertirse en un templo santo para Yahvé. En unión con él, ustedes también están siendo edificados juntos para convertirse en un lugar donde Dios habite por su Espíritu. Bien, mis hermanos, el día de hoy acabamos de leer la palabra de Dios. ¿De qué nos habla hoy la palabra de Dios, hermanos? Bueno, hoy la palabra de Dios nos habla y nos recuerda el pasado de cada uno de nosotros, hermanos. Nos recuerda el pasado y también nos dice cómo Dios, por su inmenso amor hacia la humanidad, une, dice él que a dos pueblos los une en uno solo, para que se conviertan en un solo pueblo. ¿Por qué dice de dos pueblos? Dios menciona dos pueblos porque el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios. Todos los demás pueblos que habitaban la tierra eran pueblos alejados de Dios, que no tenían ninguna promesa de Dios, que vagaban en el mundo sin Dios. En cambio, el pueblo de Israel, que fue elegido por Dios, era un pueblo en el cual Dios les había hecho muchas promesas. Promesas que Dios realizó en su determinado momento. Por ejemplo, una de las promesas que Dios realizó sobre su pueblo de Israel elegido fue la liberación del pueblo de Egipto cuando eran esclavizados de ese pueblo. Dios ya había anunciado desde tiempos atrás que el pueblo de Israel iba a ser esclavizado y maltratado. Hasta le puso los años que iban a transcurrir, que Dios dijo que eran 400 años. Y así pasó. El pueblo de Israel durante 400 años
fue esclavizado por el pueblo de Egipto. Fue esclavizado y maltratado. Pero Dios, que ya había prometido que los iba a liberar, los libera Dios. Y los saca del pueblo de Egipto para que sea un pueblo libre y ya no sea un pueblo de esclavitud. ¿Qué otra promesa de las tantas que Dios hizo al pueblo de Israel se la realizó? Bueno, otra promesa muy clara que Dios realizó sobre el pueblo de Israel fue que Dios, cuando hizo un pacto con Abraham, diciéndole a Abraham que le iba a entregar la tierra donde emana leche y miel a sus descendientes de él, o sea, al pueblo de Israel, Dios también cumple esa promesa. Y en su determinado tiempo, Dios le entrega esas tierras que emanan leche y miel al pueblo de Israel. Así, haciendo cumplir lo que Dios había prometido. ¿Y cuál es la promesa que Dios ha efectuado sobre el pueblo de Israel y sobre toda la humanidad, hermanos? Ahí ya entra la unión de los dos pueblos que Dios menciona: el pueblo de Israel y los demás pueblos que habitan en el mundo. El pueblo de Israel es el elegido de Dios, el que tiene las promesas de Dios. Los demás pueblos no tienen promesas, viven en el mundo sin Dios, y el pueblo de Israel vive en el mundo con Dios, hermanos. Es la gran diferencia. El pueblo de Israel vive con Dios y con las promesas de Dios, porque era el pueblo elegido que Dios escogió para él. Los demás pueblos de la tierra vivían en el mundo como toda la gente, pero ellos no tenían derecho a ninguna promesa de Dios. Ellos vivían sin Dios. Y hoy Dios nos habla y nos dice de eso. Y nosotros pertenecemos a los demás pueblos del mundo. No pertenecemos al pueblo de Israel, pertenecemos a los demás pueblos, a esos pueblos que estaban perdidos y que no estaban con Dios. Y Dios hoy nos habla de eso, de cómo Dios nos atrae a Él y cómo lo hace, y cómo Dios hace que esos dos pueblos sean uno solo. Por eso es que ahora toda la humanidad tienen los privilegios de todas las promesas que Dios ha hecho a la humanidad. Ya no nomás el pueblo de Israel, ya toda la humanidad, porque Dios ha juntado a los dos pueblos para hacerlo uno solo. Pero entonces, retomando el tema, ¿cuál es la promesa que Dios ha realizado más grande sobre el pueblo de Israel y sobre toda la humanidad? Bien, mis hermanos, yo les voy a recordar cuál es la promesa más grande que Dios ha realizado. La promesa más grande que Dios también ya había anunciado tiempos atrás. Dios anuncia que vendrá y llegará un libertador que liberará al pueblo de Israel y liberará a toda la humanidad. La hará libre y pagará los errores de la humanidad, o sea, los pecados de la humanidad. Esos pecados que la humanidad ha cometido y que por medio de esos pecados la humanidad le impide el poder vivir como Dios quiere que vivamos. Y la pregunta es,
Dios cómo quiere que vivamos, hermanos. Dios cómo quiere que tú vivas, hermano. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Y cuál es la respuesta que tú has encontrado? Bueno, te estoy yo comentando que Dios, la promesa más grande que ha realizado hasta este momento, es la liberación de toda la humanidad, pagando el precio por la liberación de todos nosotros, el precio del pecado. Y lo pagó con un precio muy alto, un precio que no se compara ni con todo el oro del mundo, un precio que es más alto que el oro y es más alto que lo más valioso que tú puedas ver en este mundo. Lo pagó con la sangre preciosa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el pago de la liberación de toda la humanidad. Ya no nomás del pueblo de Israel, de toda la humanidad. Y es de lo que hoy Dios habla, que por eso hace de los dos pueblos, hace uno solo. Porque ha pagado por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de la sangre que ha sido derramada de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha liberado, ha pagado la deuda de nuestros pecados. Esos pecados que nos impiden vivir como Dios quiere que vivamos. Y ahora sí, Dios cómo quiere que vivamos nosotros. Bueno, Dios quiere que vivamos de una manera felices. Dios quiere que vivamos totalmente libres, que no seamos ya esclavos de nadie, que seamos libres. Porque también Pablo explica que nosotros éramos esclavos del pecado, porque el pecado nos tenía esclavizados. Entonces Dios quiere que tú y yo ya no seamos esclavos, sino que al contrario, que seamos libres, que disfrutemos realmente de la libertad que Dios nos ha dado por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Realmente tú y yo hemos valorado esa libertad o no la hemos valorado, hermanos? Buena pregunta para ponernos a analizar cada uno de nosotros. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo y nos vaya explicando. Fíjate, dice la palabra de Dios. Además, Dios les dio vida a ustedes. Dios les dio vida a todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha rescatado de la muerte. Estábamos muertos por medio del pecado. Ahora vivimos por medio de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios es muy clara y dice claramente, Dios les ha dado vida a ustedes. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Que aunque estaban muertos debido a las ofensas y los pecados, fíjate, estábamos muertos. Nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y nuestras ofensas cometidas en nuestra vida. Estábamos muertos. Sí, vivíamos en este mundo, pero vivíamos muertos. Pero la inmensa bondad de Dios y el amor que Dios tiene sobre toda la humanidad, Dios nos ha dado vida para que realmente vivamos nuestra vida libres, libres en todos los aspectos, y que esa libertad la podamos realmente valorar y vivirla como Dios quiere, llenos de felicidad, de amor y de paz, con Dios, con tu persona y con tu
familia y el prójimo, hermanos. Así es como Dios quiere que vivamos la libertad que Dios nos ha dado. Y sigue diciendo la palabra de Dios, que en otro tiempo cometieron siguiendo el sistema de este mundo, siguiendo al gobernante que tenía autoridad sobre el aire, sobre el espíritu que ahora actúa en los hijos desobedientes. Dice que nosotros estábamos muertos por medio de nuestros pecados y de las ofensas que en otro tiempo cometimos siguiendo el sistema de este mundo. ¿Te fijas? Siguiendo el sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo está lleno ya de maldad. Este mundo está plagado de maldad. Y esa maldad hace que el ser humano cometa errores, cometa pecados. Y que esos errores y esos pecados le puedan ocasionar la muerte. Sí, hermanos. Que quede claro, Dios nos ha dado la libertad y ha pagado por nuestra libertad de cada uno de nosotros. Somos libres por medio de Cristo. Pero si nosotros no valoramos esa libertad que Dios nos ha dado y seguimos siguiendo a este mundo, seguimos haciendo las cosas que hacen en este mundo, seguimos cometiendo errores, pecados y todo lo que se hace en este mundo, entonces esa libertad que Dios nos dio no sirve de nada. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Y Dios dice que nosotros estábamos muertos por el pecado y las ofensas. Entonces, si seguimos pecando y pecando y pecando y haciendo ofensas y todo, nosotros vamos a estar muertos. ¿Por qué? Porque no supimos valorar la libertad que Dios nos ha dado, hermanos. Entonces, hermanos, reflexionemos realmente en lo que Dios nos ha dicho. Y Dios nos ha dicho hoy que Él nos ha dado vida. Vida para vivirla en abundancia. Vida para vivirla en libertad, en amor, en paz. Amando a Dios primeramente, sobre todas las cosas, amando a Dios. Amando tu propia vida, hermano. Amando a tu familia y amando a tu prójimo. Así es como debemos vivir la libertad que Dios nos ha dado y la vida que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros, en vez de vivir así la vida, la seguimos viviendo como se vive en el mundo, que cómo se vive en el mundo se vive la vida pecando, haciendo todo lo contrario que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que nos amemos. Dios quiere que nos ayudemos, que nos respetemos. Y en el mundo no hay eso. En el mundo está todo lo contrario. En el mundo hay egoísmo. En el mundo hay traición. Y puntos más intermedios que hacen que el hombre peque. Y si seguimos pecando y seguimos ofendiendo y maltratando y haciendo daño a las demás personas, entonces en realidad vamos a estar muertos. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos. Dice, así es, en un tiempo todos nosotros nos comportábamos como ellos, de acuerdo con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y por naturaleza éramos hijos
de la ira, igual que los demás. La carne. Dios habla también de la carne. Nos habla de este cuerpo carnal en el que nosotros estamos dentro y en el que peleamos día tras día. También Pablo explicó y dijo que uno de nuestros peores enemigos era este propio cuerpo en el que nos encontramos. Y sí es cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo también nos dice bien claramente: mi cuerpo no quiere obedecer a Dios. Mi cuerpo quiere obedecer al enemigo. Pero yo, que estoy dentro de este cuerpo, quiero obedecer a Dios. O sea, estamos en contra. Mi cuerpo quiere hacer una cosa y yo quiero obedecer a Dios. Y por eso dice la palabra de Dios. Fíjate, así en un tiempo todos nosotros nos comportábamos como ellos, de acuerdo con los deseos de nuestra carne, de nuestro propio cuerpo. La carne que desea las cosas de este mundo. Y que si no dominamos nuestro propio cuerpo, hermanos, estamos también perdidos. Porque nuestro cuerpo quiere las cosas de este mundo. Y las cosas que hay en este mundo son pecaminosas, porque el mundo ya está lleno de contaminación, está lleno de maldad. Sí, hermanos. Este mundo que ahorita nos encontramos todos nosotros está lleno de maldad. Satanás está totalmente suelto en todas partes del mundo, ocasionando que todos los seres humanos pequen, que todos los seres humanos hagan lo contrario que Dios quiere que hagamos. Por eso es importantísimo que reflexionemos sobre la palabra de Dios y que realmente le tomemos el valor y el significado a lo que Dios nos dice, como el día de hoy que nos está hablando, que Él nos ha dado vida y nos ha dado libertad, porque estábamos muertos, pero Dios nos ha levantado a la vida. ¿Por medio de quién? De su Hijo amado Señor Jesucristo. Hay que valorar eso, hermanos. Hay que valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Todo. Sí, hermanos, Dios ha hecho todo por nosotros. ¿Y tú qué has hecho por Dios, hermano? ¿Qué has hecho tú por Dios? Ojalá y Dios quiera que realmente estemos haciendo lo que Dios quiere que realmente hagamos. Y que realmente le tomemos el verdadero valor y el verdadero significado de lo que Dios ha hecho por todos nosotros, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y nuestros pensamientos, y por naturaleza éramos hijos de la ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en bondad y misericordia, debido al gran amor que Él nos amó, fíjate bien, Dios es rico en bondad y en misericordia, hermanos. Y debido al gran amor que Dios nos ama y nos tiene a todos nosotros, hace y nos da vida después de que estamos muertos en el pecado. Nos da vida, pero no nomás nos da vida, nos da la libertad para que ya no seamos esclavos de nadie. Son palabras que debemos reflexionar cada uno de nosotros y tomarles el verdadero valor y significado para nuestra propia vida, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios:
El gran amor con el que nos amó nos dio vida. Dios nos dio vida por su grande amor y su grande misericordia junto con Cristo. ¿Por qué con Cristo? Porque Cristo ya está vivo. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y por eso dice que nos dio vida junto con Cristo, porque Cristo ya está vivo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Incluso cuando estábamos muertos, tú y yo, hermanos, debido a nuestras ofensas, fíjate bien, a nuestras ofensas y pecados cometidos, ustedes han sido salvados por la bondad inmerecida y el amor de Dios. Hemos sido salvados por la bondad inmerecida y el amor de Dios. Es más, nos dio vida junto con Él y nos sentó junto con Él en los lugares celestiales, en unión con ¿quién? Con Cristo Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios, para que en los sistemas que vienen, Él demuestre la extraordinaria riqueza de su bondad inmerecida mediante su generosidad con nosotros en unión con Cristo Jesús. Su bondad inmerecida. Su bondad inmerecida que tiene por todos nosotros. Con el grande amor que Dios nos ama a cada uno de nosotros, hermanos. Y que estamos en unión con Cristo Jesús. Por esta bondad inmerecida, ustedes han sido salvados mediante la fe. La fe. La fe es lo que nos hace realmente creer, hermanos, en Dios y en todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, hermanos. Porque Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, por ti, por ti, por ti, por mí. Ha hecho muchísimas cosas Dios, hermanos. Que no las veamos en veces es otra cosa. Pero Dios ha hecho muchísimas cosas por nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero no ha sido por sus propios méritos de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Nosotros no fuimos salvados por nuestros propios méritos o por nuestras propias fuerzas, no. Fuimos salvados, dice la palabra de Dios, porque fue un regalo de Dios que nos hizo a cada uno de nosotros, así manifestando su bondad inmerecida y el grande amor que tiene por toda la humanidad, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. En efecto, no es por sus obras para que nadie tenga motivos para presumir. Somos obras de la mano de Dios y fuimos creados en unión con Cristo. Somos obras de la mano de Dios. Tú y yo fuimos hechos, hermanos, por las manos de Dios. Somos obras de Dios. Nadie más nos hizo, solo Dios. Dios te hizo a ti, Dios me hizo a mí, con un amor inmenso. Y nos hizo para vivir eternamente, para ser libres en toda la plenitud, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Para realizar buenas obras, las que Dios determinó por anticipación que hiciéramos. Por lo tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, por nacimiento, son gente de las naciones. Eran llamados incircuncisos. Aquí nos está hablando. Recuerden que ustedes eran gente de las naciones. Ustedes no pertenecían al pueblo de Israel. Y nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel. Nosotros somos gente de las naciones, de todas las demás naciones. Y Dios nos lo recuerda. Éramos llamados incircuncisos, porque se llamaban circuncisos, la cual se hace en el cuerpo
por manos humanas, que era lo que le practicaban al pueblo de Israel. A todos los varones del pueblo de Israel eran circuncidados, porque era la marca que determinaba que pertenecían al pueblo de Israel. Nosotros éramos incircuncisos, pertenecíamos a las naciones y no teníamos ningún privilegio ni ningún derecho a las promesas de Dios. Éramos ajenos a ellos. En cambio, el pueblo de Israel, a él sí. Él tenía derecho a todas las promesas que Dios fue realizando en su determinado momento. Y sigue diciendo la palabra de Dios. En aquel tiempo, ustedes estaban sin Cristo, separados del Estado de Israel. Eran ajenos a los pactos de la promesa. Éramos ajenos, hermanos. Tú y yo éramos ajenos porque no pertenecemos al pueblo de Israel. Éramos ajenos a todas las promesas que Dios había hecho solamente para su pueblo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. No tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Estábamos sin Dios. Todas las demás naciones que vivían en el mundo estaban sin Dios. El único pueblo que estaba con Dios era el pueblo de Israel. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero ahora, Dios ya nos habla. Pero ahora, en este momento, hermanos, dice la palabra de Dios, ustedes están en unión con Cristo Jesús. Ustedes que en un tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre del Cristo. Ustedes, nosotros, dice la palabra de Dios. Dice muy claramente, fíjate, dice, pero ahora, en este momento, ustedes que estaban lejos de la presencia de Dios, ustedes que no pertenecían al pueblo de Israel, que eran ajenos, ahora ustedes ya están en unión con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ha unido ya a toda la humanidad a que sea un solo pueblo. Por eso es que ahora sí ya pertenecemos a ese pueblo. Y pertenecemos por medio del sacrificio que hizo Jesucristo por toda la humanidad, hermanos. Y del grande amor que Dios ha manifestado por todos nosotros, hermanos. El cual tenemos que tomar conciencia y de veras tomarle el verdadero valor y significado a lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios, que en un tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre de ¿quién? De Cristo. Por esa sangre que Jesucristo derramó para pagar, fíjate bien, pagar esa deuda de nosotros. ¿Cuál deuda? La deuda de la muerte. ¿Qué era qué? El pecado. El pecado es la muerte, dice Dios. Y esa deuda ha sido pagada por un precio muy alto, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es, dice la palabra de Dios, que Él es nuestra paz, el que hizo que los dos grupos fueran uno solo. Jesucristo es nuestra paz. Y Jesucristo hace que los dos pueblos sean ya uno solo. El pueblo de Israel y todas las naciones del mundo ya sean uno solo. Que ya no haya divisiones ni distensión como había antes. Antes sí había una distinción, hermanos, entre el pueblo de Israel y las naciones. Había una distinción. Ahora ya no. Ahora ya no hay distinción. Ahora toda la humanidad somos un solo pueblo que Dios ha unido para que nos amemos y nos respetemos, para que nos ayudemos como Dios quiere que todos nos ayudemos, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Porque Él es nuestra paz, el que hizo que los dos grupos
fueran uno solo, y que derribó el muro que había en medio y los separaba. Por medio de su cuerpo anuló la causa de la enemistad, la ley de mandamientos compuesta por decretos, para hacer un hombre nuevo de los dos grupos que están en unión con él y establecer la paz. Para hacer un solo pueblo y establecer la paz entre toda la humanidad. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y para reconciliar completamente con Dios a ambos pueblos, al pueblo de Israel y a las naciones. Los dos reconciliarlos con Dios. Reconciliarlos porque ya fuimos liberados de las garras de la muerte. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ya somos libres y tenemos vida. Vida nueva, ¿por quién? Por medio de Jesucristo, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y para reconciliar completamente con Dios ambos pueblos en un solo cuerpo, mediante el madero de tormento, porque Él había dado muerte a la enemistad por medio de sí mismo. Jesucristo Dios dio muerte a la enemistad que había con Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia que hubo desde Adán y Eva. La desobediencia de Adán y Eva nos acarrió no solo la muerte, nos acarrió también que Dios se alejara de nosotros. Pero Dios, que nos ama, otra vez nos ha reconciliado, hermanos, y nos ha liberado de la muerte, del pecado. Ahora depende de ti y de mí que realmente le tomemos el verdadero significado y que realmente vivamos nuestra vida como Dios quiere que realmente la vivamos, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y Él vino y les anunció las buenas noticias de paz, y ustedes los que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque mediante Él ambos pueblos podemos acceder libremente al Padre por medio de ¿quién? De un mismo Espíritu. ¿Cuál es ese Espíritu? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Podemos acceder ya al Padre. ¿Por medio de quién? De un solo Espíritu, que es nuestro Señor Jesucristo. Antes no se podía acceder al Padre como hoy lo hacemos. Pero ahora que Jesucristo nos ha liberado, que Jesucristo nos ha rescatado y nos ha liberado de la muerte del pecado, ya podemos acceder libremente al Padre por medio de un solo Espíritu, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros, hermano. Ya no somos extraños ni extranjeros ante Dios, dice la palabra de Dios, sino que son ciudadanos junto con los santos y los miembros de la familia de Dios. Somos una sola familia ya. ¿Para el servicio de quién? De Dios, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y Cristo Jesús es la piedra angular del fundamento. Cristo Jesús es la piedra angular. En unión con Él, el edificio entero, que está armoniosamente unido, va creciendo hasta convertirse en un templo santo para Yahvé. En unión con Él, ustedes también están siendo edificados, dice la palabra de Dios. Y con estas palabras nos despedimos. Y sigue diciendo. En unión con Él, ustedes también están siendo edificados juntos para convertirse en un lugar donde Dios habite por su Espíritu.
en un lugar donde Dios habite. Sí, porque Dios dice que nosotros somos templos vivos de Dios y Dios quiere habitar dentro de nosotros. Por eso dice que estamos siendo también edificados. Edificados quiere decir que estamos siendo limpiados y purificados de toda nuestra maldad y pecados, para que así pueda venir a habitar en nosotros, ¿quién? Nuestro Padre y Dios Yahvé, junto con el Espíritu Santo y en armonía con nuestro Señor Jesucristo. Pero para que eso pueda pasar tenemos que ser limpiados de todos nuestros pecados, mis hermanos. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, hermanos, que escuchemos atentamente la Palabra de Dios, que la acojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica, porque al ponerla en práctica, la Palabra de Dios, primeramente estamos siendo ¿qué? Obedientes hacia lo que Dios nos pide que hagamos en nuestra vida. Y si somos obedientes ante Dios, entonces Dios nos va a ir limpiando y purificando de todos nuestros pecados cometidos. Nos los va a ir limpiando para que así podamos quedar limpios. Y entonces sí, cuando estemos totalmente limpios, Dios pueda venir y habitar dentro de nosotros, hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración al único y Dios verdadero que existe y existirá por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos, y su nombre es Yahvé. Papito hermoso, Dios y verdadero Yahvé, gracias, mi Dios, por darme vida. Gracias, mi Padre Dios, por rescatarme de las garras de la muerte y por pagar por mis faltas y pecados por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Papito hermoso, también hoy quiero pedirte que nos ayudes y nos hagas entender y comprender tus palabras que hoy nos has dicho, para que así nosotros podamos ser obedientes a lo que tú realmente quieres que hagamos en nuestra vida. Te lo pido por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. También queremos, Padre, alabarte y glorificarte, como solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno de ser alabado y glorificado por sobre todas las cosas, hasta por encima de nuestra propia vida, Padre Dios. Pero también reconocemos ante tu presencia y ante tu creación que todo lo que somos y lo que tenemos es gracias a ti, oh Padre y Dios y verdadero Yahvé. Y también queremos, por medio de esta alabanza, agradecerte todo lo que tú nos has dado día tras día, oh Papito amoroso y Dios mío. Sobre todo reinas tú, Señor. Tú gobiernas con autoridad. Aún la creación entera proclama
oh Dios, reinas tú, amén. tú eres mi Rey y Señor. Majestuoso Dios, reinas con poder. Te adoraré, te bendeciré. Sobre todo reinas tú. Cántale al Señor, hermana. Gobiernas con autoridad. La creación entera proclamará gran poder y majestad. Majestuoso Dios, reinas con poder. Tú eres mi Rey y Señor. Majestuoso Oh Dios, reinas con poder. te adoraré, bendeciré. Majestuoso Dios, reinas con poder. Tú eres mi Rey y Señor. Majestuoso Dios, reinas con poder. Te adoraré, bendeciré. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Dale palmas al Señor. Cántale. Majestuoso Dios, reinas con poder. Tú eres mi Rey y Señor. Majestuoso Dios, reinas con poder. Te adoraré, bendeciré. Majestuoso Dios, reinas con poder. Eres mi Rey y Señor. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden, porque Satanás anda suelto y quiere arrastrarte a como del lugar, hermano. Protégete de Satanás y acógete al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acógete al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo y que la fuerza del Espíritu Santo esté con ustedes, esté con nosotros y nos acompañe por siempre y para siempre. Amén.